La dictadura de Daniel Ortega desterró en secreto hacia Guatemala al obispo nicaragüense de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El régimen expulsó del país a Monseñor Herrera la tarde del miércoles 13 de noviembre de 2024, días después que circulara un video en el que durante una misa llamó sacrílegos a las autoridades municipales de Jinotega, incluyendo al alcalde sandinista Leonidas Centeno. Herrera cuestionó las actividades que la municipalidad realiza en las inmediaciones del templo religioso, que interrumpe a propósito los ritos católicos. Perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto, ¿verdad? Pidiéndole, porque este es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Y van a decírselo, porque saben la hora de la misa. La Curia Provincial de la Orden Franciscana de Frailes Menores acogió en su sede en Guatemala al prelado expulsado. Monseñor Herrera es el cuarto obispo nicaragüense desterrado y exiliado del país, luego de Monseñor Silvio José Báez, Isidoro Mora y Rolando Álvarez, en medio de una brutal persecución política contra sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM se solidarizó con Monseñor Carlos Herrera y manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa la Iglesia Católica en Nicaragua. Hasta el cierre de esta edición, la dictadura nicaragüense no se había referido al destierro del obispo, mientras que la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el Vaticano guardan silencio. El régimen también desterró esta semana a los artistas nicaragüenses Nieves Martínez, Dago Palacios y Juan Pablo Rosales a España y a Estados Unidos, luego de ejecutar una redada policial para detenerlos. Según el diario La Prensa, los músicos fueron amenazados con 10 años de cárcel si no aceptan el destierro hacia España y Estados Unidos. En el interrogatorio policial vincularon a los músicos con la supuesta producción de un tema musical con el cantautor Carlos Mejía Godoy. Al cierre de esta edición, la dictadura tampoco se había referido al tema. El régimen sandinista ordenó el arresto del periodista nicaragüense Elsbeth de Anda, después que criticó en un programa de televisión el alto costo de la vida en Nicaragua. El periodista es director del programa La Cobertura en Canal 23. Los abogados defensores del pueblo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el Comité para la Protección de Periodistas denunciaron el arresto del conductor de televisión ocurrida el 27 de octubre de 2024. El abogado José Antonio López explicó que el periodista detenido abordó en su programa el costo de la canasta básica, la carestía de la vida y el alza de los precios de cara al aguinaldo. Unos 10.000 nicaragüenses podrían ser deportados de Estados Unidos en los primeros meses del nuevo mandato del presidente electo Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero de 2025. Según el investigador y experto en asuntos migratorios de Diálogo Interamericano Manuel Orozco, esos 10.000 nicaragüenses serían un porcentaje de quienes ya tienen una orden de deportación, quienes están detenidos en centros de migrantes y los migrantes indocumentados que estarían vulnerables a ser capturados en redadas. La estrategia de este nuevo gobierno va a ser de adoptar una medida drástica los primeros 3, tal vez 6 meses, pero los primeros 3 meses es donde se van a ubicar todos los recursos humanos para esto. El régimen de Ortega presentó su informe de Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el examen periódico universal que se realiza cada quinquenio. El régimen mintió sobre sus graves violaciones a los derechos humanos documentados por el mismo grupo de expertos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. La Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, con sede en Costa Rica, presentó un informe alternativo basado en estadísticas y datos generados de instituciones oficiales que contradicen la narrativa de bienestar y prosperidad económica que describe el documento oficial. El informe documenta el subempleo masivo en el país, la alta informalidad laboral, la enorme dependencia de las remesas familiares, la diferencia entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo, así como la pobre calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes del país. Nicaragua pasó, y este es el primer récord negativo de la dictadura, a ser el país que encabeza en América Latina la dependencia de remesas respecto de la economía nacional. Y otra catástrofe, que la principal evidencia del fracaso económico y social de la dictadura lo convierte en índices
triunfalistas y ni siquiera menciona cuál es el origen de esos flujos desde el exterior. El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal aprobó un informe con 279 recomendaciones realizada por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos. El ex canciller nicaragüense Denis Moncada encabeza una nueva terna de la dictadura para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Moncada apareció públicamente después de recuperarse de una supuesta enfermedad, por la cual abandonó la Cancillería el 5 de septiembre de 2024. Fuentes cercanas a la institución regional detallaron a Confidencial que la terna la completan la diputada del Frente Sandinista Arlyn Alonso Gómez y la titular del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Johanna Flores Jiménez. Esta nueva terna sustituye a una enviada a inicios de octubre de 2024 luego que la dictadura de Ortega fracasó en su intento de imponer en el cargo a su operador político y ahora canciller Valdrar Janske. Los nuevos candidatos a la Secretaría General se dan a conocer días después que la vicepresidenta Murillo calificó de usurpadores a la dirección ejecutiva del SICA. La dictadura anunció la creación del Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa en el campus confiscado ilegalmente en septiembre de 2023 al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció la instalación del centro sin mencionar que lo harían en la propiedad robada al INCAE. Ese centro que empezará a trabajar el 8 de marzo. Entregándolo a las familias y en particular a las mujeres de nuestra Nicaragua. Así que hoy por la tarde se estará presentando desde el Ministerio de Salud. En septiembre de 2023 el régimen canceló la personería jurídica del INCAE y ordenó la confiscación de sus bienes, muebles e inmuebles con un valor superior a los $20 millones, según fuentes vinculadas al INCAE. Las pérdidas incluyen el terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos varios. En Guatemala, la Sala Segunda de Apelaciones del organismo judicial revocó el arresto domiciliario que había recibido el periodista José Rubén Zamora Marroquín y ordenó que vuelva a prisión preventiva. Zamora Marroquín, de 68 años, deberá volver a la prisión militar de Mariscal Zavala, donde había pasado 813 días hasta el pasado 19 de octubre, cuando un juzgado decidió darle dicha medida sustitutiva. Unos días después de su excarcelación, el 3 de noviembre de 2024, el periodista guatemalteco habló con Confidencial sobre su prisión injusta y cómo las autoridades no habían podido probarle ningún delito del que lo acusaron. Zamora advirtió que una victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos envalentonaría a la fiscal en Guatemala para revocar el arresto domiciliario y enviarlo de nuevo a la cárcel. El presidente de ese país, Bernardo Arévalo, rechazó la medida que envía de nuevo a la cárcel al emblemático periodista guatemalteco. Es realmente un nuevo atentado en contra de la libertad de expresión, no únicamente contra José Rubén Zamora, y es un encarnizamiento realmente sin ninguna justificación. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como su eventual secretario de Estado al senador republicano de origen cubano Marco Rubio para liderar la política exterior de su nueva administración. Su nombramiento ha generado expectativas y debates sobre la agenda del nuevo gobierno para América Latina. Rubio es un arduo defensor de los intereses políticos de Trump en su política exterior. El senador por Florida también ha sido un fuerte crítico de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.